empezamos hoy con esta nueva conexión y tenemos invitada a María Mercedes Ángel, una administradora de empresas especializada en educación, experta en enneagrama y autodidacta de un curso de milagros, creadora del curso Camino para el Alma. Bienvenida, María Mercedes. Gracias, Diana. Muchas gracias por tu invitación. Saludos a todos también, los que nos escuchan y los que seguramente nos irán escuchando por el camino. Así Gracias. es, a ti, Así. María Mercedes. Pues hoy nos convoca ese maravilloso libro que se llama Un curso de milagros. Y para los que no conocen el libro, ¿tú cómo lo describirías? ¿Qué es un curso de milagros? Mira, un curso de milagros es una guía espiritual que está enfocándose en la experiencia de la paz interna. Realmente es un sistema de pensamientos que se centra en varios puntos fundamentales que para esta entrevista pues vamos a nombrar algunos nomás porque es un libro bastante extenso y trata de un tema que si lo vamos a ver pues todo es fundamental, todo. Pero realmente si miráramos los temas más fundamentales de los que habla un curso de milagros para podernos llevar a esa experiencia de la paz interna y abrirnos hacia el camino espiritual, son la unidad, la unicidad y el amor como lo más grande. De hecho, comienza con esto, un curso de milagros, versus la percepción errónea que tenemos los seres humanos sobre estar separados. ¿Ok? También habla sobre el tiempo y habla sobre el instante santo y la presencia. Y esto es muy importante porque parte del sufrimiento humano y de lo que no nos permite lograr la paz es esa conexión culposa que tenemos con el pasado y esa incertidumbre que se nos genera con el futuro. Entonces, cuando realmente habitamos esa paz interna, que está siempre adentro de nosotros y que en algún momento nos dan la gracia para poder conocerla y experimentarla, comenzamos a vivir en el instante, en el momento presente. Y también tiene una parte muy importante que tiene que ver con el perdón y con la expiación, pero tenemos que explicar aquí lo que significa el perdón y la expiación para no volver a un camino que es mucho más, que todavía no da ese salto hacia la espiritualidad y hacia la paz interior. ¿Ok? Porque desde el perdón, como lo conocemos, pues el perdón siempre te centra en la desigualdad y pone a uno como bueno y a otro como malo. Y eso ya está en conflicto. ¿Ok? En conflicto. Así que hablemos un poquito de lo que para un curso de milagros y para que puedan tener nuestra audiencia, o sea, nuestra no, tu audiencia. Qué tan posesiva, ¿viste? La tuya Tu también. audiencia, gracias. Pues hoy me están oyendo a mí, así que podríamos decir que la mía también. La unidad, cuando estamos hablando sobre la unidad, es poder reconocer que toda la creación es una, ¿ok? Y que esa creación que es una y se mueve como una unidad es la manifestación de Dios. Entonces, esa unidad nos lleva a pensar, ¿cierto? Que contra eso que hablábamos ahorita de la percepción errónea de estar separados, nos lleva a la claridad y a ver la claridad de que cómo se mueve una unidad. Una unidad se mueve como unidad, toda al mismo tiempo, no está separada. Y esto es muy, muy potente porque esto nos va llevando a otras comprensiones que nos van cambiando la percepción de cómo vemos la realidad. Un curso de milagros nos dice que solo existe la unidad, solo existe la unidad y que esa unidad, un curso de milagros la llama Dios. Por ejemplo, en Un Camino para el Alma, que fue el curso que o el grupo, o no sé cómo llamarlo, que aquí se ha armado para poder comprender esto, nosotros lo llamamos como totalidad, ¿ok? Para que como el cerebro se acostumbra a oír ciertas palabras a las cuales se queda como pegado un significado, darle un poquito más de libertad al tema de Dios
para que esto pueda llegar a muchas más personas, que esa palabrita les pone un poquito como, sí, como esta gente me va a hablar de Dios, ¿cómo así? Si yo, no, porque esto además, ¿cuál Dios? No, el de todos, porque es un camino espiritual, no es un camino religioso. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de dogmas de fe, aquí estamos hablando de una comprensión de la realidad desde otro sistema de pensamiento que incluye las ideas sanas, o lo que se conoce en el eneagrama como las ideas santas. Cuando tú ves la realidad desde esas ideas santas, surge espontáneamente en ti la virtud y vives una realidad distinta frente a la misma situación o la misma circunstancia. Pero para eso necesitamos comprender que todo es Dios. Y si todo es Dios, causa y efecto también son Dios. Y esto que estoy diciendo tiene unas implicaciones, pero profundísimas en el cerebro, para poder encontrar de nuevo ese espacio de paz que hay en nuestro interior, porque está ahí. Solamente hay que quitar los velos que lo están cubriendo, que son los velos de la personalidad, ¿ok? Y son velos que son necesarios que se formen. O sea, porque es parte de la experiencia para poder dar ese salto hacia esa paz maravillosa que nos permite experimentar esta forma de pensar y de ver la realidad. Cuando un curso de milagros habla de la unidad, dice que somos espíritu infinito unidos a la fuente y que somos mentes libres de pecado. Esto es muy potente, porque desde la religión, cualquiera que tú veas, tanto las proféticas como las de la sabiduría, pues están muy centradas en un yo, ¿cierto? Que vive de la culpa o que vive del karma. Y que esa culpa y ese karma es como el camino hacia su santidad de la espiritualidad. Pero resulta que pues eso simplemente nos está hablando de que estás pensando como un ente separado de Dios. Como un ente separado de Dios, un ente que está fuera de esa unidad, de esa totalidad. Por eso igual tenemos tanto miedo, porque es que estar uno separado de la totalidad es para morirse del pánico. O sea, solo y a tu suerte y dependiendo de ti todo, cuando esa no es la realidad. Cuando un curso de milagros expone el concepto de la unicidad, está también hablando de que no solamente, o sea, es una unidad, sino que es una unidad que está completamente interconectada. O sea, aquí nada sucede aparte de nada. Todo está sucediendo al mismo tiempo y todo está sucediendo en esta conexión, ¿sí? Que requiere esa unidad y forma una sola realidad, una sola realidad, una sola realidad. ¿Ok? Desde el ego vivimos nuestra realidad mental. Por lo tanto, si somos 8.000 millones, estamos viviendo 8.000 millones de realidades diferentes, ¿sí? Que se están dando por la interpretación de no entender que solamente hay una realidad fundamental, que es la de la totalidad y tú como parte de ella. Entonces, la separación no existe. Un curso de milagros nos aclara y nos va llevando y nos va explicando para entender que todo, absolutamente todo, emana de la misma fuente y que todo está intrínsecamente ligado. Y el amor, que es lo más potente de todo, al final es la máxima ley, ¿ok? El amor, dice un curso de milagros, que es la realidad última y que es la esencia de todo lo que existe y que es la única verdad. Entonces, que si lo vamos a ver un poco desde lo que nosotros hemos vivido, sobre todo desde el cristianismo, que es la religión que es más original a nosotros, por decirlo de alguna manera, de la que venimos, por lo menos yo, de la que yo vengo, de la Iglesia Católica, nos hablan del amor incondicional. Pero lo que tenemos que entender es que el amor incondicional cobija al amor condicional y posesivo de la personalidad, y que es necesario experimentar ese amor condicionado y posesivo para poder desde
desde el contraste, entender lo que realmente es el amor incondicional. Entonces, lo importante y hacia donde se mueve un curso de milagros es a liberarte de tu percepción errónea de que somos separados. Y lo más grave de esa percepción de sentirnos separados de la totalidad, de la realidad, del otro, del mundo, esto también nos separa de la vida. ¿Ok? Nos separa de la vida. Y genera un mundo de ilusiones en donde tú crees que tienes una voluntad independiente de la realidad, de la totalidad, ¿sí? Y que funcionas por separado y que tomas tus propias decisiones, ¿ok? Esto es necesario que lo pienses porque primero tenemos que formar una personalidad para podernos mover en el mundo, ¿verdad? Y esa personalidad está generada por un cerebro, que lo tenemos todos igual, que cree que tiene una voluntad propia y que tiene libre albedrío. Y cuando tenemos libre albedrío y creemos que funcionamos separadamente, pues el resultado de ese libre albedrío siempre será la culpa. La culpa de que no pasaron las cosas que tú estabas creyendo que iban a pasar con una acción determinada. Y quedamos pegados en el resultado, lo que nos deja completamente fijados en el tiempo pasado y en el tiempo futuro. En la incertidumbre de si vas a conseguir el resultado, y eso es un miedo, y eso es un pánico, y eso es atroz, o en la culpa de que si no consigues el resultado es porque eres un bruto, por lo general, y cometiste el mismo error y que cometiste antes, y resulta que eso no funciona realmente así. El libre albedrío genera un narciso. Y el juicio que le hacemos al narciso por no conseguir los resultados genera un omnipotente. Entonces, nuestra personalidad está armada por un narciso omnipotente con un complejo de inferioridad complicadísimo, que es lo que nos mantiene al final en este sufrimiento. Pero todo esto se cae cuando entiendes que tú eres parte de esa totalidad y entiendes que no funcionas separado porque no puedes. Y un ejemplo que es precioso, que utilizamos mucho en Un Camino para el Alma, es porque las analogías nos ayudan mucho, las comparaciones nos complican, pero las analogías nos dan claridad. Y hacemos la analogía de que somos una gota en el océano, y la gota tiene toda la información del océano y es océano, pero funciona como gota, no como océano. Y nosotros queremos funcionar como océano siendo gota. Entonces, pues nos va como nos va, como dicen por ahí, en nuestro modo de hablar nos va como a perros en misa. Y en la vida nos va más o menos como así. Entonces, cuando nos damos cuenta y comprendemos el funcionamiento de la creación, y un curso de milagros además nos muestra las dinámicas en las que quedamos envueltos cuando nos creemos que somos los autores de esta realidad, porque el ego es un problema al final de autoría, y un curso de milagros no lo aclara, pero de una manera contundente, ¿ok? Nos damos cuenta de esta unidad, y para eso necesitamos realmente entender cómo funciona la materialidad. Por lo tanto, tenemos que pasar por la física cuando queremos dar y comprender esto, porque lo bonito es que estamos en un momento en donde la física ya nos está diciendo que esto funciona así, que el universo está completamente unido, que no está separado, que hay y que todo en el universo es lo mismo, que es energía. Entonces, en realidad, al final lo que necesitamos es comprender cómo funciona la energía. El eneagrama, que fue mi inicio, el eneagrama es el estudio de las fuerzas y cómo se mueven en el universo. Por lo tanto, porque yo pude estudiar y ser autodidacta desde un curso de milagros y poderte hablar desde esta certeza que te estoy hablando en este momento, pues porque entrenaron mi cerebro 7 años antes con el eneagrama.
y yo ya no leo nada ni nada que no pase por esa estrella. Después, si quieres, te explico un poquito más cómo es lo de la estrella. Entonces, la paz requiere la reconciliación más que el perdón. Y estamos hablando aquí de una reconciliación, ¿ok? Y de una vez me meto un poquito con el perdón. Estoy como revolviendo todo, pero la reconciliación nos libera del odio que tenemos con nosotros mismos por no ser esos seres perfectos que queremos ser, o por no ser como otros que nos parece que son mejores que nosotros. Siempre estamos en esa comparación. Y resulta que cuando entendemos esto, eso se cae, esa dinámica se cae, porque cada gota tiene su función en el océano y cada gota va a hacerlo, va a recibir lo que necesita para cumplir con su función. Por lo tanto, esto te lleva a experimentarte desde el amor, no desde el odio hacia ti, por no ser ese ideal que armaste en tu cabeza de ti, o por no ser como ese referente que pusiste allá afuera donde tú quieres llegar. Puedes saber que este de allá tiene una función que le corresponde, esa forma de ser, y le corresponde tener esos dones y esas gracias, y que lo que tú tienes es lo que requieres y lo que el universo te dio, y puedes apreciarlo y experimentarlo desde el amor. Y eso ya cambia para empezar la relación contigo. Y si la relación contigo cambia, cambia la relación también con el mundo, con los demás. Ahora, si cambia la relación contigo es porque cambió la relación con la totalidad, porque tú eres la manifestación más cercana que tienes de la totalidad. ¿Ok? Entonces ahí estábamos hablando del amor, de la unicidad. Déjame ver. Ah, bueno. Sí, bueno, son todos esos conceptos básicos Sí, de curso de milagros y me queda, por sí, ejemplo, el amor, el concepto de amor, que pues lo tenemos como en otro sentido, no sé, el amor filial, el amor a la pareja, a las mascotas, al carro, a lo material. Y aquí el curso nos habla de que el amor es la verdad última, lo sí, más grande. sí, Claro, y ahí empieza a cambiar la percepción. Además, un curso de milagros, entiendo, es un libro espiritual sí. y el camino que te quiere llevar no es a esta parte de crecimiento personal, No. sino que como espiritual, que es el libro, lo que nos quiere llevar es a vivir en paz. Para eso Tener. requieres la aceptación de la totalidad. Uh-huh. Y Y María de tu Mercedes, totalidad, y de tu totalidad, de la claro, totalidad que tú porque eres. empezamos eso a experimentar a través de nosotros, ¿no? Y a eso Claro. venimos, vamos a tener una cantidad de experiencias de todas. Ahora, me pregunto, ¿de dónde viene entonces que este es el planeta del libre albedrío? Que Pues es lo, que eso es lo que se requiere, ese pensamiento es lo que se requiere para que formes la personalidad. Y resulta que esto es un proceso de darte cuenta. Y para darte cuenta necesitas el contraste. Y la personalidad es el contraste que te va a permitir entender la espiritualidad. ¿Ok? Y entonces, y además, decir esto es complicadísimo, porque cuando se lo dices el cerebro entra en una pelea brutal, pero ¿cómo me vas a decir que esto no es mi voluntad? Porque como vivimos de una percepción y la percepción es errónea, lo que tenemos es que entender que parece que tomáramos decisiones. Lo que tenemos es que darnos cuenta es que parece que yo soy el que determino para dónde tengo que ir. Pareciera que funciona así, pero resulta que ya los neurocientíficos se dieron cuenta que la acción aparece 6 segundos, que la decisión en tu cabeza aparece 6 segundos después de que la acción ya comenzó. Y no solamente están hablando de que no existe libre albedrío, que no lo están diciendo muy claramente porque pues están en el mundo y cuando tú los oyes uno dice vamos, vamos, vamos y después meten lo que tú quieras. Entonces uno dice, pero a ver, ¿qué estaba diciendo? No, al fin, ¿qué? Pues yo tengo un cerebro que es bastante por mi personalidad que va con la ley y tengo que cumplir la ley, pero es que no puedo dejar una rendija fuera, ¿sí? No puedo dejar, no, es que el libre albedrío sí, pero en estas ocasiones no, 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 nunca, no. Esto es definitivo, o sea, así va mi cerebro. Y esto es muy complicado
porque resulta que lo que genera el libre albedrío es una necesidad de control y de manipulación de la realidad para que tengas y obtengas los resultados que tú estás deseando, en donde gastas una energía brutal, sí, brutal, y aunque te la gastes, si el resultado no va a ser, no va a ser, ¿ok? Es que esto te libera de tener que estar manipulando y controlando la realidad, que también es una ilusión porque tampoco la puedes ni controlar ni manipular. Es Y para inevitable, lo que los, va a para pasar es los, inevitable. Sí, para los dime. curiosos, ya lo habíamos hablado en otro programa, les había comentado yo de precisamente de lo que tú nos hablas, y es ese experimento que ya se publicó de neurociencia, y es sobre las decisiones. Cuando tú vas a tomar una decisión, resulta, ya se comprobó, como tú lo dices, que 7 segundos antes pues tú dices, me voy a poner este anillo, No, eso resulta que ya 7 iba. segundos ya estaba, listo, ese era. Ese era. Entonces, Sí, claro, empiezan a hacer además, sí. Y un hace cambio poquito vi un de... programa, sí, y hace poquito vi un programa de física increíble en donde ya se dieron cuenta que el cerebro, antes de que arranque la acción, esto es tan rápido, esto es tan fulminantemente rápido, que el cerebro ya ha probado los diferentes caminos que se requieren y ya ha escogido el cerebro solito, o sea, el universo en su conexión con el universo, para dónde vas. Y tú no participas de eso, no tienes ni idea que lo está haciendo el cerebro. Pero no es cualquier decisión porque hay condiciones en el universo para que esta energía que está en esta forma tome este camino y no tome este o este o este o este. ¿Ok? Porque eso depende de la función de equilibrio que tú estés haciendo en la totalidad. ¿Ok? Depende de tu eneatipo, porque tu eneatipo, que es tu personalidad, ya viene con una función determinada. Y dentro de esa función determinada hay una que está más determinada para ti, ¿sí? Porque somos únicos. Porque además nadie puede hacer tu papel en el universo más que tú. Ya eres único, ya eres especial para la totalidad. Y si esto funciona así, ya eres perfecto. Por lo tanto, nunca encontrarás lo que estás buscando porque ya lo tienes. Ya eres. Es un proceso, la espiritualidad al final es un simple proceso de reconocimiento de la totalidad y de la parte. No es más, es tan simple que es casi inasequible, porque además al cerebro de la personalidad le fascina el rollo, el enredo, la complejidad, es que ahí se hace chupete, pero se la sufre, se Bueno, la y tú sufre. hablas del eneagrama, el eneatipo, y en otro, eso será un tema que en otro Ah, programa tocaremos, pero feliz, porque también es bastante interesante. sí, sí. Es diferente a lo que hemos hablado ya en numerología, pero bueno, tiene Pero algo que ver por el número. tiene Exacto. mucho que ver, pero mucho que ver. No sé cuál numerología estás mirando, pero el otro día con una persona que está en un camino para el alma, que también estudia la numerología, le decía, estamos hablando de lo mismo, venga. Sí, mire, esto, son los mismos números, son los mismos números. Es más, estamos en un año 9, ¿sí? Y el 9 es el punto mayor del eneagrama y, y en el 9 se completa ya, es un fin y es un comienzo. Y el 9 es el número de la iluminación porque contiene el código que nos permite descifrar las leyes universales. Y el código es el código binario. Nada menos. Esto es tan simple que es un código binario. ¿Ok? Entonces esto es Sí, muy, sí, bueno. muy hermoso. Sí. Bueno, y retomando entonces, yo te quería preguntar, este curso de milagros, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el origen? Mira, esto es otra cosa que hay que vencer, porque sí, para los que están bien paraditos en la materialidad y esto no les suena, pues fue una canalización. ¿Ok? Fue un dictado que recibió una doctora de la Universidad de Columbia, una doctora en psicología,
profesora de la Universidad de Columbia, ¿sí? Helen Schuman se llama ella, y estaba haciendo un trabajo con su jefe de departamento, que era el señor William Tedford, y trabajando juntos comenzaron a ver que tenía que haber otro camino. Y ella comenzó a pensar que tenía que haber otra forma de vincularnos, porque aunque estábamos en el departamento de psicología de la Universidad de Columbia, o sea, oh my God, ya, esto es palabras mayores, ¿sí? Vivían en una guerra de egos, que es que esto no había por dónde cogerlo, vivían en unos conflictos. Y entonces decía, pero si somos los que estamos hablando de psicología para poder ayudar a la gente a que se vincule desde otro lugar, ¿cómo es que estamos viviendo esta locura aquí adentro? O sea, esto era el desfile de narcisistas y omnipotentes de la Universidad de Columbia tratando de vincularse desde la paz, imagínate. Entonces esa vaina se volvió un complique, y estando y comenzando este trabajo con su jefe de departamento, ella un día llega una voz, o sea, ella oye algo en su cabeza que le dice, esto es un curso de milagro, por favor, toma nota. Esto es un curso de milagros, por favor, toma nota. Y arranqué por ahí con el doctor Claudio Naranjo, y en ese proceso de ir entendiendo todo, en algún momento me tengo que retirar de allí, que eso será otra historia que es genial, ¿sí? Y pedí un maestro, porque quedé huérfana de maestro, y eso fue una orfandad muy grande que yo nunca había sentido, y le pedí a Dios un maestro y me mandó la enfermedad, y me llegó el cáncer. Ok, esa experiencia también es potentísima, y desde este lugar es potentísima, porque ahí fue donde apareció un curso de milagros, pero fueron 7 años después de empezar el enagrama. Mira los ciclos, 7 años, y porque todo en el universo es cíclico. Y entonces me enfermo, y comienza todo este proceso de destrucción de todo mi cuerpo, porque eso fue una locura, todo lo que me pasó durante esos 2 años, que además estuve leyendo un curso de milagros. Y es ahí donde tengo el primer contacto con un curso de milagros, pero lo interesante era que mi cerebro no lo lee desde una interpretación, sino lo lee desde el eneagrama, que está explicando cómo se mueven las fuerzas. Y eso es una lectura pues muy diferente al que la puede hacer así simple, al que la hace así simplemente. Eh, esa era mi guía para que la interpretación no entrara, como lo hizo Jesús con Helen, que la puso porque no era atea y judía, y entonces la interpretación de ella tampoco tuvo cabida dentro del dictado. El eneagrama nos permite ver el funcionamiento de la realidad, los patrones universales, el código para descodificar las leyes, nos permite conectarnos con el mundo de las fuerzas. Y un curso de milagros está hablando del mundo de las fuerzas a través del Espíritu Santo. Entonces hay que conocer el mundo de las fuerzas para poder entender esto. Y es demasiado hermoso. Siempre va tomando ciertos términos como para que la gente asocie de alguna manera, ¿no? Los conceptos. Ahora, el curso defiende varios parámetros, y uno de ellos es este que dice que nada de lo que estamos viviendo es real. Claro. Háblanos acerca de ese parámetro. Ok, mira, lo único real son los hechos. Es lo único real que existe. ¿Ok? Pero nosotros no vemos los hechos, nosotros vemos la interpretación que hace nuestro cerebro de los hechos. Una interpretación que surge, como ya lo vimos, de un narcisista omnipotente con complejo de inferioridad en la mitad, te estoy hablando del enneagrama, ¿ok? Con complejo, que además se cree el creador. Y en esa interpretación que se hace de la realidad, que no es al azar la interpretación, es que ni siquiera eso es al azar. Ya te dije que esa interpretación está determinada por nuestra personalidad, que la llamamos eneatipo en el eneagrama, que está determinada por las experiencias que creó el plan mayor para poder armar tu personalidad, ¿ok? Y
y está determinada además por nuestra función, hace que cada uno vea la realidad que ve. ¿Ok? Pero hay 9 maneras diferentes de ver la realidad en una estructura general, pero hay 8.000 millones de interpretaciones de esa realidad en este momento funcionando en este mundo. Entonces, ¿qué estamos viviendo y qué estamos viendo? Una narrativa mental. De hecho, nunca en la vida esto había sido tan claro para el mundo. Estamos en un momento apocalíptico que es un momento de revelación. Estamos en la muerte de una era y en el comienzo de otra era. El tiempo está muy comprimido, o sea, por la mañana estamos en guerra, por la tarde estamos en paz, por la mañana nos matamos todos, por la tarde nos abrazamos todos, esto no sabemos para dónde vamos, subimos, bajamos, esto es una locura, porque la corriente alterna, que es la que se mueve entre las polaridades, está muy cerca al centro porque estamos en una muerte y en un nacimiento. ¿Ok? Y en este momento que estamos viviendo podemos ver absolutamente todas estas dinámicas en vivo y en directo en un tiempo que nos permite hacer el contraste y ver cómo funciona la realidad. Entonces, y nos estamos dando cuenta que cambiamos el hecho por la narrativa. Y eso es lo que está colapsando en este momento, la narrativa. ¿Ok? Y eso es lo que se está cayendo porque es que la narrativa es re loca. ¿Sí? Surge de los juicios de una mente que no comprende la realidad y que simplemente está tratando de ver cómo funciona. Entonces yo creo que esto va para allá. Ah, ¿y de dónde cree eso? No, es que yo creo eso porque no sé de dónde, pero es que parece que la experiencia me ha dicho esto, que cuando uno se mueve así, eso es lo que va a tener como resultado. ¿Hasta que qué? Hasta que ya no lo tienes. Y en ese momento te juzgas porque crees que hiciste algo mal y resulta que hay un cambio de polaridad, punto, eso es todo. Entonces, vivimos una narrativa interna. Por eso, lo que nosotros creemos que es la verdad no es la verdad, es una simple interpretación de un cerebro que no entiende, que no entiende. Es necesario, ¿ok? Y no somos culpables de esto. Esto nos sucede, porque la vida nos sucede, ¿vale? Porque no, aquí el tema no es generar culpas de esto, sino entender que es un proceso que tiene sus ciclos, que tiene sus momentos y que tiene su propósito universal, no personal. Este no es nuestro Comprendo. plan. Estamos ¿Sí? experimentando y entiendo que te refieres a esos 9.000 millones de personas que ahora tienen una voz que pueden difundir más fácilmente. Primero, hay mucha más gente que antes, la población es apoteósica y aparte todos tenemos un micrófono para hablar y Que, opinar. Entonces, claro, tenemos ese opinómetro con una audiencia que antes no había. no, es que Entonces, claro, entiendo el momento que estamos viviendo, Diana, es tan espectacularmente genial, ¿sí? Tan espectacularmente genial, porque es el momento en donde realmente la humanidad puede darse cuenta de su funcionamiento en vivo y en directo, porque estamos en conexión con todo, estamos viendo lo que está pasando en el globo y nos estamos dando cuenta que este es un momento global. Este no es un momento personal. Está pasando en todos los países lo mismo. Estamos viendo la misma corrupción, porque como hay una muerte, pues una muerte exige una corrupción. El cuerpo se corrompe cuando se muere, ¿cierto? ¿Para qué? Para que haya un caos que no es un caos, sino es un orden diferente que va a permitir que venga el cambio. ¿Ok? Pero tienen que en una muerte colapsan todos los sistemas y que hemos visto el colapso de todos los sistemas. Claro, y ahí es lo que tú dices, fíjate, yo digo caos porque es mi interpretación y la de muchas personas, o que repiten porque el uno dijo caos y entonces a mí también se me ocurrió que sí puede ser caos y yo repito. Pero sí, es un caos, pero es un caos perfecto, porque el universo es como perfecto. Y ese caos tiene un orden diferente. Y ese caos que lo vivimos como caos es absolutamente
necesario y perfecto y va a llegar a donde tiene que llegar, y esto no tiene que ver con nosotros, sino con la totalidad. ¿Ok? Cuando no comprendemos esto, comenzamos a vivir del cambio y no podemos cambiar nada. Aquí estamos en el país del cambio, ¿no? Es que me acabo de acordar de eso, Te pero acaba mejor de no dar digo. risa a mí también. No nos metamos en otro, en otro cuento, pero mira cómo es. Y entonces Bueno, comienzas a vivir del cambio porque te parece que lo que hay no debería ser, y de nuevo sí. comienzas a vivir de una ideología y de una ilusión, y cuando el cerebro cambia la realidad por la ideología, esto se nos revienta, pero tiene que pasar así también, ¿ok? Así es Lo que que sucede. corresponde, como dicen las leyes, Esa, una de las grandes leyes universales es la ley de la correspondencia y bueno, eso es lo que corresponde. exactamente. Y entonces por eso un curso de milagros también dice pues que vivimos en un sueño Ujú. en donde nos estamos creyendo el creador. Creerse el creador es lo más pesado que existe. Realmente es un sufrimiento terrible y te lleva siempre al juicio de la propia creación de que hizo Dios en ti, porque al final todos los juicios terminan cayendo sobre ti. Y estamos condenados de alguna manera a vivir nuestros propios juicios, en el sentido de que en el momento en que a ti te sucede lo mismo que enjuiciaste, ya no puedes enjuiciarlo y entiendes al otro. Ok, eso es una belleza, eso es una belleza. Y es más, es muy lindo porque un curso de milagros habla del final de los juicios, del juicio final, perdón, del juicio final, que es el final de los juicios. Y cuando tú sales de ese final de los juicios y de la condenación que trae como consecuencia el juicio, es donde puedes realmente habitar esa paz, ese espacio de paz interna, en donde estás sin inquietud, ¿sí? Inquietud para experimentar el movimiento externo, ¿sí? No es una quietud donde no haya movimiento, es una quietud desde donde experimentas el movimiento. No es que estés quieto, no. Ese es el Sí, Wu Wei el Wu Wei, el camino del que Wu hablan Wei es, en la India. Ok. exacto, ese es el camino del taoísmo, ese es el camino al que llega Lao Tse, pero, y es cuando ellos hablan de no poseer la acción. Pero ojo con esta interpretación, porque el cerebro dice, no poseer la acción, entonces yo no hago nada. A ver, trate de no hacer nada. Para empezar, las ganas de ir al baño lo van a levantar. Para consecuente, después el hambre también lo va a levantar. Y después la necesidad de comida lo va a sacar, lo va a tener que salir a que case la comida o trabaje, ¿verdad? Por lo tanto, quedarse quieto en el movimiento es imposible. Y resulta que la creación es Dios en movimiento. Y Dios es una experiencia de paz con todo, con la Y guerra, con la entonces, enfermedad, con la violencia, con toda una experiencia de paz con todo, porque todas las fuerzas son necesarias. pero entonces esa no acción a qué se refiere. Se refiere a habitar ese espacio de quietud, porque si tú no defines qué va a pasar, estás, no hay un yo definiendo, ¿sí? No defines qué va a pasar, no tomas decisiones, no crees que esto es tu voluntad, no te mueves por el deseo ni por la aversión, sino que estás quieto, puedes experimentar las fuerzas que te mueven, porque tú no te mueves, a ti te mueven las fuerzas. Ahorita, por ejemplo, tú y yo estamos aquí sentadas y llega a temblar y las dos llega a temblar y las dos vamos a salir corriendo porque somos colombianas. Si fuéramos chilenas no nos moveríamos, pero como somos colombianas, sí, en nuestra cultura un temblor, uno sale corriendo. ¿Viste? Esa es una fuerza que te mueve. El consejo de otro es una fuerza que te mueve. El silencio de otro es una fuerza que te mueve. Todos son fuerzas que te mueven, y esas fuerzas están conectadas con la totalidad y se están moviendo al unísono con la totalidad. Es que esto es demasiado hermoso y te da una liberación preciosa.
y puedes ser el que eres permanentemente, porque eres libre. No tienes libre Ahí es albedrío, esa eres, es la, eres eres sin libre. culpa. Como no hay culpa y como sabes que tú no te mueves ni tomaste ninguna decisión y estás experimentando, experimentas al que sale, sin trancarlo, sin culparlo, sin golpearlo. Es como, entonces, es como, fíjate que cuando nos enamoramos, lo primero que decimos es que él me acepta como soy y no dice de qué está hablando. Entonces uno dice, ¿de qué está hablando? Porque nosotros no nos aceptamos como somos, porque queremos ser algo diferente, algo más, algo más. ¿Ya? Cuando no podemos ser sino lo que somos, porque lo que somos fue lo que creó Dios. Cuando tú estás hablando de que puede ser otra cosa diferente, estás realmente peleando con quién? Con Dios, Conmigo, que, contigo y con Dios, y con que soy Dios. yo, porque estamos Que todos, eres somos tú, que uno. también eres tú. Sí, o sea, esto al final se vuelve un trabalenguas genial, pero es un trabalenguas que entendemos, que entendemos. Y Y sale María eso de... Mercedes, el Dime, curso de milagros entonces, bueno, defiende estos parámetros, ¿no? sí, Y nos dice que también, o sea, maneja ciertos recursos, sí, ¿no? a ver, Pero fíjate que todo tiene que ver mucho con lo que nosotros como católicos conocemos ya gracias a la historia de Jesús. pero es que es, pero una aclaracioncita al final. Sí, es como Sí, que ven, les voy a aclarar ciertas cosas que como que no captaron cuando vine. Ok. pero, y si tú lees profundamente alguno de los pasajes del Nuevo Testamento, pucha que lo entendieron algunos, pero clarísimo, pero clarísimo. Es impresionante. Yo digo, Dios mío, esta gente leyó un curso de milagros. Sí, no me he metido de lleno, pero he oído porque a veces voy a misa y uno dice, no puedo creer lo que están leyendo, wow, del Eclesiastes y de yo no sé, puedo estar diciendo una bestialidad. Por favor, perdónenme porque hace rato que no estoy tan en contacto con esto, con la Biblia. Pero wow, sí hubo muchos que entendieron. Pero es que después, desde la ignorancia, es que ellos estuvieron ahí con la fuente también, pero uno desde la ignorancia pues terminan estas interpretaciones, ¿no? Y si Claro, tocan, tocan, tocan. si es que Jesús vino a decir que mi reino no es de este mundo, pues, o sea, cada uno lo puede interpretar tan diferente. De Entonces, hecho, ellos pensaban que claro, él iba a hacer un ejército, entonces que había que recolectar dinero y que había que comprar armas, uniformes y bueno, ¿ves? Entonces son las interpretaciones. absolutamente. Una de esas Bueno, interpretaciones fue la de Judas y por eso la entregó, por su interpretación, mm, ¿sí? Entonces, bueno, si así, imagínate, si así es, así bueno, tocaba. Pero y esta es una hablemos, vuelta que va a dar siempre claro, el tema, porque esto es cíclico, ¿ok? Y este momento es un momento preciosísimo para todo el tema de la conciencia y de la espiritualidad. Estamos en ese momento precioso en donde los cielos, porque como es arriba, también es abajo, los cielos están mandando unas energías preciosas de este camino. O sea, tu programa está ad hoc al momento presente. ¡Qué delicia! Ahí bueno, vamos caminando, y sí. hablemos de esos recursos que trae el curso de milagros. Y a eso me refería yo con estos términos que conocemos los católicos. Hablamos de la expiación, del instante santo. Eh, Cuéntanos hagamos alguna introducción a estos conceptos de los Mira, que nos habla el libro. claro, para empezar, pues está el ego. Tenemos que partir del ego, que es como lo llamó la psicología, que al final es la personalidad. Ego es igual a personalidad, ¿ok? Y el ego surge de sentirnos separados y además de compararnos y enjuiciarnos por no ser como los demás o por no ser como el ideal que yo tengo en mi cabeza. La base del ego se llama la envidia y la envidia es súper importante porque la envidia es la gran señal de que estamos separados, pensando separados de Dios. La envidia, desde donde nosotros la vemos en un camino para el alma,
Es como, ¡ay, qué delicia! Llegó la envidia. ¡Uy, estoy envidiando! ¡Oh! Señal de volver a casa, señal de reconocer que lo que yo tengo y con lo que yo vengo y con los dones que a mí me dieron es como yo cumplo la función y que la estoy cumpliendo desde siempre en los equilibrios de la totalidad, en la creación de Dios. Eso ya me da un lugar como se lo da absolutamente a todo el mundo, de unicidad, de especialidad, de que sin ti, mientras estés aquí, el universo no está completo. ¿Ok? Entonces, el problema del ego es que el ego se quiere completar con el mundo, o el ego se quiere completar con la pareja, o el ego se quiere completar con el mundo, con la familia. ¿Ya? No. La familia es complementaria, complementaria. Los amigos y la sociedad, el mundo es complementario, la pareja es complementaria. Solo te puedes completar con la totalidad. Cuando te completas con la totalidad, todo esto cae, cae. Y completarte con la totalidad es saber que hay un plan mayor que tú, es saber que haces parte de algo mayor que tú y es saber que tú solamente estás experimentando el movimiento de las fuerzas de esa creación. No es más. ¿Ok? Y cuando estás desde ahí, ¿qué se cae? La culpa. No hay culpa. ¿Ok? La expiación, que fue lo que nombraste ahorita, la expiación es cortar la culpa de raíz. Y la única manera de cortar la culpa de raíz es reconociendo que es una de las ilusiones de nuestra mente, porque en el amor incondicional, dime qué culpa hay. Es que si has visto lo contradictorios que somos, ¿ok? ¿Qué culpa va a haber? Y si una unidad se mueve como una unidad, ¿ok? El movimiento que yo experimento aquí es el movimiento de la totalidad, es el movimiento de esa unidad y es como tenga que ser. Y es como tenga que ser, porque lo que va a pasar es inevitable. En ese minuto te liberas de tu pasado, porque entiendes que no podía ser diferente y entiendes que ese pasado que has vivido es lo que te permite cumplir la función que te está tocando ahorita y la que te va a tocar mañana y la que ni siquiera tenemos que saber cuál es, solamente tenemos que saber que la estamos cumpliendo y que estamos al servicio de la totalidad, ¿ok? Como fuerza, porque igual somos la totalidad, porque esta es la energía de Dios que está en todo y todo es la energía. O sea, todo es Dios. Entonces, el perdón es reconocer que no hubo culpa. ¡Ah! ¿No es divino? Eso tendría entonces que ver con que yo no tengo que andar perdonando a nadie. Pero es más, si requieres pedir perdón, pides perdón desde otro lugar, ¿ok? Porque igual vivimos en diferentes niveles y hay gente que requiere que tú le digas, oye, perdóname, discúlpame, no fue con intención, porque no es con intención. Si la persona no te perdonó, problema de la persona. Pero si se requiere hacer ese gesto, lo haces desde no fue con intención, porque jamás tenemos la intención de hacerle daño a nadie, aunque pareciera. Aunque pareciera, ¿ok? Es como cuando Krishna le dice a Arjuna, bueno, Arjuna, ahora que vístete de guerra, que ahora tenemos que salir a matar a esta parrandada de gente. Y dice, pero si ayer me dijiste que las tenía que amar, que eran mis hermanos. Y dice, pues sí, pero bueno, ayer era eso, hoy hay que matarlos. Krishna a Arjuna, ¿ya? Entonces uno dice, pucha, ¿cómo es esta belleza? No entiendo. No entiendo, porque el problema es que nosotros escogimos una polaridad, la polaridad del bueno, y no nos podemos quedar en esa polaridad, porque si existe un bueno, existe un malo. No hay bueno sin malo, no hay arriba sin abajo, no hay izquierda sin derecha, no hay, esa es la ley de la armonía, ¿ok? Y la ley de la armonía dice que las fuerzas del equilibrio son inseparables.
No hay vida sin muerte y nosotros queremos sacar la muerte. Y la muerte es lo más importante para traerte al momento presente, al instante santo, que era el que me estabas hablando ahorita. Nos quedan unos minutitos. Mira, pero creo que fue perfecto. A ese instante santo que es el momento presente, porque desde el ego jamás estás en el momento presente. Aunque creas que estás en el momento presente. ¿Por qué? Porque estás o en el pasado con las culpas, o en el futuro con la incertidumbre, porque eres dueño del resultado, o en el presente poniéndole resistencia al presente. ¿Con qué le pones resistencia al presente? Con tu querer ser y con tu deber ser, que no tienen nada que ver con el que eres, y lo que estás rechazando ahí y realmente juzgando es a Dios. Estas son palabras muy serias y muy complicadas para el cerebro, porque esto es serio. ¿Viste lo que acabo de decir? Realmente a quien juzgamos es a Dios. Sí. Porque su creación le quedó regulete, y como yo soy tan más o menos todo tan bonito, sí. Yo voy a arreglártela, Señor, porque a ti te quedó, mira, regulada. Claro, y por eso tengo que y debo de. Tengo que, debo que y quiero que. Sí. Ambas. Las dos polaridades son iguales. ¿Ok? La inhalación y la exhalación, ¿puedes separarlas? No. ¿Te puedes quedar en una? No. Porque quedarte en una es muerte. Y nosotros nos queremos quedar en un solo lado. En el del bueno. Y acabar con el malo que tengo adentro de mí. ¿Has podido? O se lo pregunto a la audiencia. ¿Han podido? No. Ese sostiene al bueno y cuando tiene que aparecer y hacer su función va a aparecer, tranquilo. Claro, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yes, exactamente. Y ambas Hay que aceptar esa parte y saber Exacto. Que también la puedo utilizar. O sea, ni siquiera la utilizas, sino que la experimentas, o si no, ya habría un yo que la tiene que utilizar. La experimentas desde la tranquilidad, y como la experimentas desde la tranquilidad, no es exaltada, ni exabrupta, o sea, y si tiene que ser, va a ser, porque hay momentos en que tienes que golpear la mesa. Hay momentos en que tienes que golpear la mesa. Eso nos lo mostró Jesús cuando agarró a todos esos mercaderes y los mandó a la punta al cerro, ¿verdad? Ok, hay momentos en que tienes que golpear la mesa, pero no te quedas ahí. El momento pasa. Y dices, parece que correspondía, como se lo dijo Jesús, a la gente que quería meterle el dedo y decirle, pero no nos dijiste ayer, mira, lo mismo que Krishna y Arjuna, no nos dijiste ayer que pusiéramos la otra mejilla, ¿a ti quién te entiende? Y se voltea a Jesús y les dice, correspondía, y se largó y los dejó con eso. Y nos dejó a nosotros la ley de la correspondencia. Jesús. Es muy bonito. Bueno, mi niña, creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por eso. María Mercedes, pues es que el tiempo en este espacio y con este tema tan wow, enriquecedor, pues nos quedamos como por la mitad. Sí, yo te agradezco enormemente. Gracias. Tu presencia, esa luz que nos aportas. Sé que tienes una agenda, tienes una agenda, pero vamos a sacar un nuevo momento para que nos sigas compartiendo toda esta sabiduría. Feliz. Sí, este espacio lo abrió lo abrió la totalidad, así que sí, nos vamos a seguir viendo, nos van a seguir proporcionando los espacios. Así que mira, encantada de compartir esto con esa comunidad que te escucha. Y espero haya llevado un poco de paz, porque el tema es la paz. Así es. Que eso fue lo que nos dejó Jesús, la paz os dejo, la paz os doy, ¿no? Y ese es el gran tema, la paz. Y este libro nos convoca a eso, a llegar a esa paz. Sí. Bueno, encontrar perfecto. La paz interna, ¿ok? La casa, tu casa de adentro. Tu casa de adentro. Eso. Gracias, Diana. Muy amorosa. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y a toda la audiencia, hoy tocamos apenas la superficie de un curso de milagros. Sí. Pero incluso con una sola idea que dejes hoy para ti, puede ser el inicio de un camino importante en tu vida. Recuerda, los milagros son cambios en la forma en que vemos, sí, pero la realidad. Como si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, tómate un momento para quedarte en silencio y simplemente observar qué se mueve dentro de ti,
Que la paz sea tu guía y el amor tu maestro. Te espero en un nuevo episodio de Conexión Espiritual. Recuerden, a partir del lunes 5 de mayo a las 6 de la tarde. Muchas gracias y gracias a ti nuevamente. Gracias, Diana, y gracias a todos los que nos escucharon y nos van a escuchar. Gracias. Chao.